Recordemos cada uno de nuestros cursos, los vamos a identificar con un código, y el código del curso de Seminario de Procedimientos Legales y Administrativos es FE 056. Actualmente nos encontramos ya en nuestra semana 3. Estamos próximos a terminar el semestre. Tenemos 3 o 4 clases más y luego ya vienen sus exámenes finales. Así que por favor pongamos atención, pongamos de nuestra parte dudas, sugerencias y comentarios al grupo de Telegram o en su defecto de forma personal al correo electrónico. El día de hoy continuaremos viendo lo que es el tema del proceso contencioso administrativo, con la salvedad de que hoy ya veremos cómo se desarrolla, ¿verdad? A grosso modo, tomando en cuenta que es un procedimiento extenso, a grosso modo vamos a ir viendo cada una de las fases del proceso contencioso administrativo, ante qué tribunal se ventila y los plazos que estipula la ley, ¿verdad? Específicamente la ley de lo contencioso administrativo. Les saluda la licenciada Jacqueline Etelvina Palacios, es un gusto para mí poder estar con ustedes, así que iniciemos. Como ya saben, cada una de nuestras clases pues tiene un objetivo específico. El objetivo del día de hoy, en nuestra semana 13, es que el estudiante desde casa o desde donde se encuentre recibiendo su clase en línea pueda adquirir algunos conocimientos que se relacionen con el desarrollo de nuestro proceso contencioso administrativo de conformidad con la ley, a manera de que vayamos incorporando estos temas a nuestro curso de Seminario de Procedimientos Legales y Administrativos. Como ya saben, y lo recalco, ¿verdad?, para que no haya ningún inconveniente o alguna incongruencia, pues decimos que en los videos introductorios el licenciado Dubón se ha encargado de realizar la introducción a ciertos temas de investigación, que los mismos han sido claros en estas explicaciones, toda vez que es un video un poquito extenso y que abarca la totalidad de los temas que él ha decidido introducir en estos videos. Y en su efecto, pues yo en las clases en vivo, tomando en cuenta la libertad de cátedra y que estos temas no están contenidos dentro de nuestro programa, pues he decidido, ¿verdad?, ir incorporando estos temas. Toda vez que es importante que para poder aplicar un sistema de investigación dentro de nuestro curso sepamos cuáles son aquellos procedimientos que se llevan en la administración pública. Así que iniciemos y vamos a ver el desarrollo de nuestro proceso o procedimiento contencioso administrativo. Gracias, Freddy, gracias, Ofelia, por sus comentarios. Como ustedes pueden ver en la pantalla, encontramos lo que son los artículos 28, 29 y 30. Dentro de estos artículos de la Ley de lo Contencioso Administrativo se encuentran regulados ciertos temas como lo que debe contener nuestra demanda, algunos documentos que debemos adjuntar a la misma y ante quién y en qué tiempo se va a presentar nuestra demanda. Esto lo encontramos regulado en el artículo 28, 29 y 30 de nuestra ley. Si ustedes tienen la Ley de lo Contencioso Administrativo de forma física, pueden ir haciendo sus anotaciones o pueden ir resaltando la ley respectiva. Si ustedes recuerdan, pues la semana pasada hablábamos del contenido, nos alcanzó todavía el tiempo para poder hablar sobre el contenido de nuestro escrito inicial o nuestra demanda para iniciar un proceso contencioso administrativo, y decíamos que debía de llevar la designación del tribunal que va a conocer nuestro proceso, que en este caso es el Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Más adelante ustedes van a realizar una tarea donde van a ampliar los conocimientos mediante una investigación sobre lo que es el Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Entonces, la designación del tribunal, nuestra demanda debe contener la designación del tribunal, los nombres, apellidos, DPI, lugar para recibir notificaciones del demandante o del agraviado, en este caso que debe ser un administrado que se encuentra sujeto a una resolución desfavorable de la administración pública. También la relación de los hechos, la identificación de la resolución o del contrato administrativo que nos generó este agravio. De igual forma, la identificación específica del órgano administrativo que nos emitió o nos extendió este documento para poder iniciar el proceso contencioso administrativo y el lugar donde el mismo va a ser notificado. De igual forma, pues hacemos nuestra relación de hechos, le contamos al tribunal qué fue lo que sucedió, cómo sucedió, en qué periodo sucedió, ¿verdad? Luego, en nuestro escrito inicial vamos a presentar o vamos a consignar nuestras peticiones tanto de forma como de fondo, ¿verdad? Que le den trámite a nuestro memorial, que se conozca que hay un derecho vulnerado o un derecho agraviado del administrado y que se restituya al mismo mediante la resolución de fondo, resolviendo a favor, ¿verdad? Lo que pretendemos con el proceso contencioso administrativo es que se modifique o se revoque totalmente
esta resolución administrativa que nos ha otorgado la administración pública. Entonces, ahí en nuestras peticiones vamos a consignar estas circunstancias. Posteriormente, pues ya el lugar y fecha donde se inicia el proceso, firma del requirente o del interesado o firma del abogado o los abogados que nos están auxiliando dentro del proceso contencioso administrativo. Ahora vamos a tener la lectura de aquellos documentos en el artículo 29 y la presentación en el artículo 30 de nuestra demanda. Solo vamos a, me permite un momentito, vamos a abrir nuestra ley de lo contencioso administrativo. Muy bien. Ya lo tenemos ahí abierto, espero que esté visible para todos. Me confirman, por favor, y nos vamos a ir directamente al artículo 28, 29 y 30. Aquí ustedes pueden ver lo que es la demanda, ¿verdad? Lo que veíamos la semana pasada, la designación del tribunal, el nombre del demandado, la indicación del órgano y de la resolución, la relación de los hechos, las peticiones, la firma y la firma de los abogados. Luego, en el artículo 29, encontramos lo que son los documentos. Y dice, el actor, gracias Pedro Morales, estamos ya en nuestra clase. Gracias por estar presente. Artículo 29 dice documentos, el actor acompañará los documentos en que funde su derecho, es decir, que vamos a presentar toda aquella documentación que nos va a servir de soporte o de fundamento para poderle decir al tribunal que nos sentimos agraviados por tales circunstancias y las vamos a aprobar de esa forma, aunque más adelante vamos a ver el periodo de prueba respectivo. Siempre que estén en su poder, en caso contrario, indicará el lugar donde se encuentren o persona que los tenga en su poder, para que el tribunal lo requiera en la resolución que le dé trámite a la demanda, ¿verdad? Recordemos que hay cierta documentación que es de registro interno, por ejemplo, de un órgano administrativo, algún libro de control, alguna documentación que usted presentó y al momento de que resolvieron no se la devolvieron porque se quedó dentro del expediente administrativo, ¿verdad? Por eso dice que debemos adjuntar o acompañar todos aquellos documentos que tengamos en nuestro poder. Caso contrario, pues debemos de solicitarle al señor juez que estos documentos sean exhibidos en el momento procesal oportuno por parte de la persona o de la entidad que los tenga en su poder. Luego en el artículo 30 encontramos la presentación y dice, el memorial de demanda podrá presentarse directamente a la sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo a la cual vaya dirigido o a un juzgado de primera instancia departamental. Recordemos, y cuando ustedes realicen su investigación, se van a poder dar cuenta de dónde están ubicadas estas salas que conforman el Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Entonces, si en el lugar donde nosotros nos encontramos agraviados, donde se dio la resolución, que normalmente va a ser en un lugar departamental, pues podemos presentar nuestro escrito ante un juzgado de primera instancia. Y este juzgado pues tiene la responsabilidad de trasladarlo a la brevedad posible al tribunal que deba conocer de él, que en este caso es el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, y dependiendo de la materia se verificará ante qué sala se va a presentar. Muy bien, continuamos con nuestra diapositiva. Ya vimos lo que es la demanda, el contenido, sus documentos y la presentación de la misma. A continuación vamos a verificar el emplazamiento y vamos a ver si ustedes recuerdan qué es el emplazamiento. Ustedes lo han visto en derecho civil o lo han visto o han escuchado el término en algún otro lado para que ustedes me comenten qué es el emplazamiento. Dentro del emplazamiento vamos a ver que está en la subsanación de faltas y rechazo, ¿verdad? Eso se refiere a que al momento de que se recibe una demanda dentro del proceso contencioso administrativo, pues el tribunal tiene la facultad de poder verificar si hay algunos errores o existe la omisión de algunos requisitos dentro de la demanda, pues le dará el emplazamiento, es aquel plazo, es aquella audiencia que el tribunal le otorga al interesado o interesados para que se pronuncien al respecto de una situación. Entonces, en este caso, dentro del emplazamiento encontramos la subsanación de faltas y rechazo, y esto lo encontramos contemplado en el artículo 31, y nos dice, ¿verdad?, que si el tribunal determina que hay algunos requisitos o algunas faltas
que contiene nuestra demanda, podrá emplazar al interesado para que él mismo pueda subsanar estos errores, estas omisiones o estos requisitos. Pero también nos habla en este artículo 31, ¿verdad? Que el tribunal, al determinar que existe falta de requisito, omisión de algunas cuestiones o algunos errores que no pueden subsanarse, pues rechazará de plano nuestra demanda de proceso contencioso administrativo. Este es el primer paso dentro del emplazamiento. Posteriormente, en el artículo 32 de la Ley de lo Contencioso Administrativo nos habla de un antecedente, y el antecedente significa que el tribunal va a enviar una solicitud al órgano administrativo que tiene nuestro expediente administrativo, donde lo tiene resguardado, y le solicitará, ¿verdad? Después de 5 días de recibida la demanda, pues enviará a solicitar este antecedente al órgano administrativo para poder analizar el expediente y verificar qué fue lo que realmente pasó, porque el tribunal únicamente conoce lo expuesto por el demandante, en este caso que es el administrado agraviado, y él expuso, ¿verdad? O nosotros, si nos tomamos como agraviados, expusimos los motivos por los cuales necesitamos iniciar nuestro proceso contencioso administrativo. Pero es nuestra versión contra la postura de un órgano administrativo. Entonces, el tribunal necesita verificar las versiones de ambas partes, y para ello manda a solicitar dentro de los 5 días siguientes al haber recibido la demanda el antecedente al órgano administrativo, y le concede un plazo de 10 días para que pueda remitir el órgano administrativo el expediente al tribunal respectivo para hacer el análisis correspondiente. Es importante mencionar que en este artículo 32 nos menciona, ¿verdad?, que si en dado caso el órgano administrativo no envía el expediente en tiempo, pues se continuará con el proceso respectivo únicamente conociendo la versión del interesado o del demandante, sin perjuicio de que más adelante pues el órgano administrativo puede adjuntar o puede incorporar el expediente que le habían solicitado con anterioridad, pero que no lo hizo dentro del plazo establecido, ¿verdad? El juez admitirá este expediente aunque sea extemporal. Luego en el artículo 33 encontramos la admisión, y dice la admisión que si se llenan los requisitos y el tribunal considera que sí es procedente, si hay materia y procedencia dentro del proceso contencioso administrativo, pues admitirá la demanda. Luego en el artículo 34 encontramos lo que son las providencias precautorias, y dentro de las providencias precautorias vamos a leer nuestro artículo, ¿verdad? Que van a ser aquellas cuestiones que el interesado le va a solicitar al tribunal que realice toda vez que es necesario otorgarle esos efectos suspensivos a nuestro proceso contencioso administrativo. ¿Por qué? Porque pueden haber algunas cuestiones o algunos intereses que se encuentren en riesgo. Por ejemplo, si es alguna cuestión municipal o de terrenos, puede ser que en lo que iniciamos nuestro proceso contencioso administrativo, pues se pueda ceder el terreno, se pueda ceder el local, se pueda realizar una construcción, se pueda derribar algo, ¿verdad? Entonces, todos estos riesgos que corren los intereses del interesado, pues es necesario que se realice una providencia precautoria para poder generar esos efectos suspensivos que el proceso contencioso administrativo deberá aplicar a criterio del tribunal y a requerimiento del interesado. Luego en el artículo 35 encontramos ya lo que es la palabra específica del emplazamiento, y como decíamos, pues el emplazamiento es aquel plazo prudente que el tribunal le otorga a la parte interesada y a otras entidades de sector público y a otras personas que podrían considerarse agraviadas o interesadas dentro del asunto. Y el emplazamiento es ese plazo que se les otorga, o esa audiencia e intervención que se les proporciona para que puedan pronunciarse en cuanto al fondo de nuestro proceso contencioso administrativo. Entonces vamos a tener la lectura de nuestros artículos del 31 al 35 a grosso modo para fundamentar nuestra exposición de la diapositiva respectiva. Dice capítulo 3, emplazamiento, artículo 31, subsanación de faltas y rechazos. Si el memorial de demanda presenta errores o deficiencias que a juicio del tribunal sean subsanables, se señalará plazo para que el demandante elimine. Si la demanda presentara errores, deficiencias o omisiones insubsanables a juicio del tribunal, la rechazará de plano. Luego en el antecedente, artículo 32,
Si la demanda contiene los requisitos de forma, el tribunal pedirá los antecedentes directamente al órgano administrativo correspondiente dentro de los 5 días hábiles siguientes a la presentación de la misma, con apercibimiento de que en caso de incumplimiento se le procesará por desobediencia, además de que el tribunal entrará a conocer del recurso teniendo como base el dicho del actor, ¿verdad? Solo los hechos que se hayan relacionado dentro del memorial de escrito inicial. Dice, el órgano administrativo requerido enviará los antecedentes con informe circunstanciado entre los 10 días hábiles siguientes a aquel en que haya recibido el pedido de remisión por parte del tribunal. Si la autoridad no los envía, el tribunal admitirá para su trámite la demanda sin perjuicio de que la administración pública puede presentarse en cualquier etapa procesal y presentar el expediente respectivo. Luego encontramos en el artículo 33, la admisión, dice, encontrándose los antecedentes en el tribunal, se examinará la demanda con relación a los mismos y si la encontrare arreglada a derecho, la admitirá para su trámite. La resolución se dictará dentro de los 3 días siguientes a aquel en que se hayan recibido los antecedentes o en que haya vencido el plazo para su envío. En este caso, pues sería el día 13, ¿verdad? Es cuando se vence el plazo de la presentación de los antecedentes por parte del órgano administrativo. Artículo 34, las providencias precautorias. El actor podrá solicitar providencias precautorias urgentes o indispensables y el tribunal resolverá discrecionalmente sobre las mismas en la resolución que admita para su trámite la demanda, ¿verdad? Va a quedar a criterio del tribunal las providencias precautorias, tomando en cuenta también que si el interesado no la solicita en su momento, el tribunal no resolverá ultra petit, como le conocemos, ¿verdad? Que no resolverá más de lo que le han solicitado. En el artículo 35 encontramos lo que es el emplazamiento. Dice, en la resolución de trámite de la demanda se emplazará, es decir, se otorgará audiencia o intervención al órgano administrativo o institución descentralizada al demandado, institución descentralizada al demandado o demandada, ¿verdad? A la Procuraduría General de la Nación es importante mencionar que, como ya sabemos, no importa que las entidades sean descentralizadas o autónomas, una vez formen parte del Estado de Guatemala, pues ya sabemos que el representante legal del Estado de Guatemala es la Procuraduría General de la Nación. Es por ello que en estos casos se otorgan las audiencias respectivas. También otorgarán audiencia o emplazarán a las personas que aparezcan con algún interés en el expediente. Y cuando el proceso se refiera a control o fiscalización de Hacienda Pública, también a la Contraloría General de Cuentas, dándoles audiencia por un plazo común de 15 días a todos, ¿verdad? Cuando se da esta intervención o este emplazamiento, van a emplazar al demandado, al demandante, al órgano administrativo, en este caso que es el demandado, ¿verdad? O entidad descentralizada, igual, de igual forma a la Procuraduría General de la Nación y a cualquier otra persona que considere tener interés dentro del proceso contencioso administrativo o específicamente dentro del proceso administrativo que se llevó en la vía gubernamental. Y este plazo común es decir que se otorga audiencia a todos en un solo plazo de 15 días. Los sujetos procesales públicos no pueden dejar de pronunciarse sobre el fondo del asunto. Es decir, que si se otorgó la audiencia, por ejemplo, a un tercero interesado y él mismo dice, no, pues yo no tengo interés en ese caso, puede omitir su opinión y no pronunciarse en cuanto al emplazamiento que le otorgaron, más la Procuraduría General de la Nación, el órgano administrativo que se encuentra involucrado y cualquier otra entidad del Estado no pueden hacer caso omiso a la intervención que se les otorgó por parte del Tribunal de lo Contencioso Administrativo dentro del proceso contencioso administrativo. Muy bien, nos trasladamos nuevamente a nuestra diapositiva, ya vimos lo que es el emplazamiento contemplado del artículo 31 al 35. A continuación vamos a verificar lo que son las actitudes de los demandados. Como ustedes pueden ver, pues los tenemos ahí en orden con su fundamento legal cada uno de ellos. En primera instancia, pues de la actitud de los demandados, que en este caso será el órgano administrativo o alguna persona particular que emitió esa resolución, ¿verdad? Porque en muchas ocasiones los interesados o los administrados desconocen a quién deben de demandar, ¿verdad? Únicamente lo hacen
a la persona que emitió la resolución, cuando hay que tomar en cuenta que esta persona es parte o su labor de funcionario o empleado público está dentro de una institución. Entonces habrá que verificar quién representa a esta entidad para poder realizar la demanda respectiva. Entonces, dentro de las actitudes del demandado o de los demandados, vamos a encontrar lo que son las excepciones previas. La próxima clase vamos a ampliar la información sobre las excepciones previas en virtud de que son varias y por cuestión de tiempo no las vamos a conocer el día de hoy. Pero las excepciones previas son aquellas herramientas de las cuales se va a hacer valer el demandado manifestando que no existe motivo para que le demanden porque hay alguna falta o alguna omisión de requisitos. Por ejemplo, dentro de las excepciones previas vamos a encontrar la litispendencia, la falta de personería, la falta de personalidad, la caducidad, la prescripción, la demanda defectuosa, ¿verdad? Que son algunas excepciones donde yo voy a decir como demandado que no me voy a pronunciar en ese caso o que no me pueden demandar por ciertas circunstancias, ¿verdad? Entonces son herramientas para poderse defender el demanda. Luego en el artículo 37 encontramos lo que es la rebeldía. Y la rebeldía ya sabemos que es aquella circunstancia en la que se le ha otorgado intervención a la parte demandada, se le ha emplazado, se le ha hecho el conocimiento de que existe un proceso en su contra por tales y tales razones. Pero no obstante ello, una vez el demandado se encuentre debidamente notificado, es decir, que la notificación se realizó con apego a derecho y no emitiese ningún pronunciamiento, entonces se le va a declarar rebelde, ¿verdad? Y se van a tomar las pretensiones del actor como válidas y se va a proceder así, ¿verdad? Que se va a dejar fuera al demandado toda vez que no hizo uso de su derecho de defensa para pronunciarse cuando se le emplazó. Luego en el artículo 38 encontramos lo que es la contestación de la demanda, y la contestación de la demanda no es más que aquello que nosotros vamos a mencionar como demandados, manifestando que no estamos de acuerdo con la demanda y nuestros argumentos respectivos, ¿verdad? Normalmente las contestaciones de demanda son en sentido negativo, es decir, que estamos en contra de las circunstancias por las cuales se nos demanda. En el artículo 39 encontramos lo que son las excepciones perentorias, y estas excepciones perentorias van a ser presentadas con nuestra contestación de la demanda y van a ser resueltas en sentencia. Es importante mencionar que las previas se conocen en el trámite de los incidentes en una sola pieza con el proceso principal, mientras que las perentorias se hace con la contestación de la demanda en sentido negativo y se van a resolver en sentencia. Esto está contemplado en el artículo 39. Luego en el artículo 40 tenemos la reconvención, y la reconvención pues no es más que también es conocida como la demanda reconvencional. No sé si ustedes han escuchado de la demanda reconvencional, y es aquella demanda judicial que ejerce el demandado en el mismo proceso judicial al momento de contestar la demanda que ha sido objeto, ¿verdad? Es decir, que nosotros, tomando en cuenta de que nos demandaron por ciertas circunstancias, pues yo aprovecho la oportunidad de que hay una demanda ya en mi contra y que puedo contrademandar prácticamente, ¿verdad? Ese es el artículo 40 de nuestra ley de lo contencioso administrativo. Entonces vamos a tener a grosso modo la lectura de los artículos de las actitudes de los demandados, del artículo 36 al artículo 40. Aquí tenemos excepciones previas. Los emplazados pueden interponer dentro del 5º día del emplazamiento las siguientes excepciones previas: incompetencia, litispendencia, demanda defectuosa, falta de capacidad legal, falta de personería, falta de personalidad, la caducidad, la prescripción, la cosa juzgada y la transacción. Son 10 excepciones previas, de las cuales puede hacer uso el demandado. Declaradas sin lugar a las excepciones previas, el plazo para contestar la demanda será de los 5 días siguientes a la notificación de la resolución recaída en el incidente. Entonces, en el artículo 37 encontramos lo que es la rebeldía, y dice: transcurrido el emplazamiento, se declarará la rebeldía de los emplazados que no hayan contestado la demanda, la que se tendrá por contestada en sentido negativo.
No, la contestación de la demanda puede contestarse negativa o positivamente. Si todos los emplazados se allanaren, se procederá a dictar sentencia. Cuando hablamos de allanarse, significa que todos los demandados o todos los terceros interesados van a estar de acuerdo con lo establecido en la demanda, es decir, que no tienen ninguna oposición, por lo que se procede automáticamente a dictar la sentencia. Luego las excepciones perentorias, dice ahí, interponerse en el memorial de contestación negativa de la demanda y se resolverán en sentencia, según el artículo 39. Y el artículo 40 dice reconvención. En los casos a que se refiere el inciso 2 del artículo 19 podrá plantearse la reconvención en el propio memorial de contestación de demanda en los mismos casos en que puede plantearse en el proceso civil. Muy bien, entonces ya vimos lo que son las actitudes de los demandados, ahora nos corresponde conocer la prueba, y pues la prueba es algo sencillo, ¿verdad? Si fueran cuestiones de hecho, pues el tribunal mandará a que se aperture un periodo de prueba para que se pueda presentar o se puedan probar todos los hechos inspirados o motivados en la demanda inicial. Y luego vemos, eso está en el artículo 41 y luego en el artículo 42 encontramos lo que es el vencimiento anticipado. El vencimiento anticipado se refiere a que se otorga un plazo específico de 30 días y si en 30 días ya supongamos que en 10 días ya se han recopilado todos los medios de prueba pendientes, pues se puede dar como vencimiento anticipado, cerrar el periodo de prueba en esos 10 días y continuar con el proceso, ¿verdad? Realmente el periodo, la apertura de pruebas, si son cuestiones de hecho, son 30 días y si se logra recopilar toda la prueba antes, pues se vence el periodo de prueba anticipado por haberse recopilado ya los medios de prueba, según el artículo 41 y el artículo 42. También es importante mencionar que el tribunal, a criterio del mismo, decidirá si abre o no a prueba dentro del proceso contencioso administrativo, siempre y cuando se verifique que la demanda son cuestiones de derecho, ¿verdad? Entonces no tenemos nada que probar más que se transgredió alguna ley o no se resolvió con apego a derecho. Por eso es que las cuestiones de derecho puede aperturarse o no a prueba, mientras que las de hecho sí es necesario la apertura a prueba, pero esto quedará a criterio del tribunal. Aquí lo vemos en el artículo 41 y 42. Apertura a prueba, contestada la demanda y la reconvención en su caso, se abrirá a prueba el proceso por el plazo de 30 días, salvo que la cuestión sea de puro derecho. Caso en el cual se omitirá la apertura a prueba, la que también se omitirá cuando a juicio del tribunal existieren suficientes elementos de comisión en el expediente. La resolución por la que se omita la apertura a prueba será motivada, es decir, que será impulso de oficio del tribunal donde indicará que no hay ningún otro medio de prueba que recabar. El artículo 42, pues el vencimiento anticipado, el periodo de prueba podrá declararse vencido cuando se hubieran recibido todos los medios de prueba ofrecidos. Luego nos vamos a lo que es la sentencia, y dentro de la sentencia tenemos en el artículo 43 lo que es la vista, en el artículo 44 el auto para mejor fallar, y en el artículo 45 la sentencia respectiva, siempre dentro de la ley de lo contencioso administrativo. Y la vista, pues, es aquel plazo o aquella intervención que le otorga el tribunal a las partes para que se pueda pronunciar y ratificar su pronunciamiento al momento que se le emplazó, ¿verdad? Normalmente se señala un día y hora para la vista respectiva. El día de ayer una compañera preguntaba si la vista puede ser oral o escrita y le comentaba que en derecho comparado, como lo es España, Chile, Perú, pues la vista es normalmente oral. Pero en Guatemala la mayoría de ocasiones se da de forma escrita, a menos que al finalizarse el periodo de prueba, pues alguno de los interesados solicite que la vista sea oral, tomando en cuenta el principio de oralidad de los órganos jurisdiccionales, ¿verdad? Luego en el 44 el auto para mejor fallar, debemos de tener en cuenta, ¿verdad? Que si el tribunal considera que hay diligencias pendientes o necesarias que realizar para poder probar y poder revocar, confirmar o descartar la resolución administrativa que está agraviando al interesado, pues podrá ordenar algunas diligencias pendientes para poder resolver de una mejor manera. Por eso es que le conocemos como auto para mejor fallar y en otras materias se le conoce como auto para mejor resolver.
Luego en el artículo 45, nuestra sentencia, ¿verdad? Una vez se han agotado todas las etapas procesales, se han llenado los requisitos respectivos y que la documentación se encuentre con apego a la ley, pues el tribunal procederá a emitir sentencia. Lectura del artículo 43 al artículo 45. Dice sentencia, vista, artículo 43, vencido el periodo de prueba, señalará día y hora para la vista. Artículo 44, auto para mejor fallar, transcurrida la vista, el tribunal podrá, si lo estima necesario, dictar auto para mejor fallar por un plazo que no exceda de 10 días, para practicar cuantas diligencias fueren necesarias para determinar el derecho de los litigantes, indicando en dicho auto las que habrán de practicarse, las que se efectuarán con citación de parte, es decir, que deben estar presentes todos los interesados. Luego en el artículo 45 dice sentencia, la sentencia examinará en su totalidad la juridicidad del acto o resolución cuestionada, pudiéndola revocar, confirmar o modificar. Y por último, pero no menos importante, vamos a encontrar lo que es la ejecución. ¿Y qué va a ser la ejecución? Que vamos a hacer uso de la resolución que emita el tribunal para que la administración pública pueda cumplir, ¿verdad?, con lo que ordenó el tribunal, esperando siempre que sea en sentido positivo, ¿verdad?, que en esta ocasión sí sea favorable para el demandante, porque no siempre se nos va a acreditar o a garantizar que la resolución del proceso contencioso administrativo sea favorable, dependiendo del análisis que se haya realizado y los medios de prueba que se hayan presentado. Dentro de la ejecución encontramos el artículo 47 y el artículo 48. En el 47 encontramos lo que son la remisión de antecedentes y en el artículo 48 el cumplimiento de lo resuelto por el tribunal, ¿verdad? Y esto indica que una vez se haya resuelto y se encuentre firme la sentencia, pues se remitirán los antecedentes. Recordemos que el tribunal mandó a solicitarle al órgano administrativo los antecedentes del expediente administrativo. Una vez se ha dictado sentencia, pues el tribunal viene y devuelve al órgano administrativo el expediente, ya con una certificación de la sentencia respectiva para que el mismo le dé cumplimiento a lo resuelto. Y a eso se refiere el artículo 48, que una vez obren ya los antecedentes y la certificación de la sentencia dentro del órgano administrativo en contra de quien se inició el proceso contencioso administrativo, deberá darle cumplimiento a lo resuelto por el tribunal respectivo. Artículo 47 y 48 dice ejecución. Remisión de antecedentes. Firme la resolución que puso fin al proceso, se devolverá el expediente al órgano administrativo con certificación de lo resuelto. Artículo 48. La sentencia señalará un plazo prudencial al órgano administrativo que corresponda para que ejecute lo resuelto, ya sea modificar, ya sea confirmar, veamos bien lo establecido, ya sea revocar, confirmar o modificar la resolución que perjudicó al interesado. La sentencia es ejecutable en vía de apremio ante los tribunales competentes del ramo civil o ante la competencia económica coactiva, según sea el caso. Muy bien, con esto agotamos el tema de hoy, que es lo relativo al desarrollo del procedimiento o del trámite específico a una de las fases procesales que se lleva a cabo dentro del proceso contencioso administrativo. A continuación encontramos ya lo que son nuestras preguntas para estudio y nos vamos a apurar para que los que tengan examen puedan salir a las 44 y se puedan conectar a su examen en el periodo siguiente. Semana 13, pregunta 1. El memorial de demanda podrá presentarse directamente a. Semana 13, pregunta 2. Mencione 2 excepciones previas. Semana 13, pregunta 3. Se les declarará así a los emplazados que no hayan contestado la demanda, la que se tendrá por contestada en sentido negativo. Semana 13, pregunta 3. Pregunta 4. Contestada la demanda y la reconvención, en su caso se abrirá a prueba el proceso por el plazo de, recordemos cuánto tiempo se abre nuestro periodo de prueba. Y semana 13, pregunta 5, ¿por qué día se puede ejecutar la sentencia de un proceso contencioso administrativo? Que ya lo vimos en la ejecución, específicamente en el artículo 48, segundo párrafo.
Muchas gracias por su atención. Espero poder estar con ustedes dentro de 15 días, porque dentro de 8 días ustedes se evalúan. Mucho éxito. Recuerden que en el parcial ingresa semana 7 a semana 11. La semana 13 ya corresponde a nuestro examen final. Les dejo un recordatorio de lo importante de verificar que sus datos estén correctos al momento de ingresar a la plataforma y sobre sus evaluaciones. Mayor información a la página web de la U Rural o al call center 2218-2727. Hasta la próxima.